Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 17. Dice la palabra de Dios así: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y es importante comprender de que los grupos es algo, son algo natural. Los subgrupos y los subgrupos también son algo natural. Nosotros ahorita nos encontramos reunidos como grupo, pero si hacemos separaciones, y ojo, separaciones que son naturales, pues vamos a llegar a separar por edad, a separar por sexo, a separar por incluso diferentes necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Hay congregaciones que han llegado al punto de decir, es que como tenemos que estar unidos, todos vamos a tener el mismo tema, y luego la escuela dominical es desde niños hasta adultos, y luego en el culto se encuentran todos porque dicen, tenemos que estar todos unidos. Y dice uno, bueno, sí entiendo el punto de la unidad, pero el hecho de que haya unidad no deja también de lado de que cada uno de nosotros podemos tener agrupaciones conforme a las necesidades, conforme a las peculiaridades que cada uno de nosotros tiene. Tenemos reuniones de varones o tenemos varones, las mujeres tienen sus reuniones, los niños tienen sus clases, con la intención de poder aprender y poder incluso encontrar consejos bíblicos basados en lo que cada uno de nosotros puede experimentar. Con esto quiero decir de que los subgrupos son naturales en todos los grupos. Hay personas que también han llegado a decir, es que hay muchos grupitos en la iglesia, y luego, pues gracias a Dios, ¿no? O sea, porque si tienes subgrupos, eso implica que tienes muchas formas, incluso en las que puedes trabajar. Es que hay muchos grupos, entonces eso puede causar división. No, los grupos no necesariamente tienen que causar división, y eso ahorita es lo que nosotros vamos a ver. Porque en esta misma naturaleza de la iglesia vamos a encontrar que en medio de las diversidades podemos trabajar. En medio de las diferentes necesidades de cada uno podemos sostenernos, porque es importante comprender de que los subgrupos son parte de los grupos. Cuando una persona en una congregación se queje de los grupos, mejor hay que verlos como una cuestión importante en la que Dios se puede perfeccionar. Y malo sería de que uno dijera, es que no hay grupos en la iglesia. Pues no, si no hay grupos en la iglesia quiere decir de que no tienes un grupo principal. Si no hay subgrupos quiere decir de que no hay un grupo más grande. Es importante ver esto porque aquí el pasaje nos está hablando de una unidad en Cristo. Cómo la iglesia debe de mantenerse unida y qué cuestiones sí separan a la iglesia. ¿Qué cuestiones sí pueden llegar a causar esa división o, como lo va a mencionar como lo menciona la palabra en griego para división, que ahorita lo vamos a ver, cómo se desgarra, ¿sí? Cómo se puede desgarrar un grupo.
Pero primero, la iglesia, antes de cualquier otra cosa, la iglesia tiene que reconocer la gracia de Dios. La iglesia está llamada a reconocer que todo lo que tiene es por gracia. La salvación que cada uno de nosotros tenemos como parte de la iglesia no fue de Alfonso. La salvación es por gracia. Los dones que cada uno de los integrantes de la iglesia tenemos son dones espirituales. Son dados por gracia. Y Dios es el que escoge a quién le va a dar determinado don, a quién le da determinado talento para ejercerlo dentro de la iglesia, para la misma bendición de la iglesia. No sé si usted cuando nació lo formaron ¿se acuerda si lo formaron en una lista de aptitudes? Ah, mira, aquí naciste, ya está el óvulo por nacer, sí, digo, ya está el óvulo ya por ser concebido. Entonces, ya lo que tienes que hacer tú, mister, señor o señorita, mister o miss ovulito, ya en gestación, ya lo que tienes que hacer es pasar a la siguiente fila para que cuando nazcas escojas las habilidades, las aptitudes que vas a tener. No, yo no escogí tener ciertas habilidades. Son regalos de Dios. No precisamente quisiera llamarlos en sí dones, pero son regalos que me pueden servir ya para mi trabajo secular, para mi cuestión en un desarrollo social, en el hogar, y que incluso los puedo también utilizar en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene talentos, cada uno de nosotros tiene habilidades dadas por Dios y que las podemos ejercer incluso dentro de la misma congregación. Todo lo que nos ha dado Dios es precisamente algo por lo que podemos agradecer en el servicio de la iglesia, en cuanto a la salvación, la bendición que nosotros podemos tener de participar en la santificación de otro, son cuestiones de gratitud. Pero aquí, en estos primeros versículos del 4 al 9, Pablo comienza precisamente dando gracias, como es una costumbre en sus cartas. Gracias doy a Dios siempre por vosotros. Pero aquí va a ser muy importante poder estudiar parte de estas palabras, porque nosotros la semana pasada estudiamos un poco cómo era la iglesia en Corinto. Y más adelante vamos a ver los pecados en los cuales se enfrentaba la iglesia en Corinto. Y decir, ¿en serio, Pablo, das gracias a Dios por ellos? Hay que comprender lo que está diciendo Pablo en los agradecimientos. Fíjese, doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pablo está dando gracias por todo lo que Dios ha dado a esa iglesia. Dones han sido totalmente enriquecidos, ha sido una iglesia que tiene demasiada palabra, pero es importante mencionar esto porque en todas las cartas a las iglesias Pablo agradece, a excepción de una carta. En la carta a los Gálatas no encontramos un agradecimiento por la iglesia. Pablo saluda a la iglesia e inmediatamente me sorprende la capacidad con la que luego dejaron su primer amor. Me sorprende. Pablo no agradece por la iglesia, pero en cada una expresa gratitud haciendo referencia a la necesidad de cada destinatario. Aquí, en este caso, la iglesia en Corinto era una iglesia con muchísimas capacidades, donde había personas, donde había integrantes de la iglesia, no solamente salvos, sino habían sido enriquecidos con muchas aptitudes, con habilidad de palabra, como lo dice aquí, pero también con dones espirituales, que incluso vamos a ver en el capítulo 12 y parte en el capítulo 13, porque es donde Pablo menciona, ¿de qué va a servir, de qué sirve que tengas tantos dones si careces del fruto del Espíritu? En este caso, si careces de amor. Y en esta porción aclara que su gratitud es dirigida primeramente hacia Dios, reconociendo su gracia hacia la iglesia en Corinto. Si hay algo, hermano, que la iglesia siempre debe de hacer, es reconocer la gracia de Dios derramada sobre la iglesia.
¿Podemos agradecer por los hermanos? Por supuesto que sí. ¿Podemos reconocer el bienestar de los hermanos? Por supuesto que sí. La bendición que otros hermanos han sido para nosotros, lo podemos agradecer. Pero entendiendo que principalmente la iglesia sigue, subsiste, la iglesia surge por la gracia de Dios. En este caso, la gracia de Dios se expresa en las bendiciones espirituales que Dios ha proporcionado a la iglesia en Corinto y lo enfatiza en Cristo Jesús. Pablo aclara que esas bendiciones que la iglesia tiene no son por las capacidades de los mismos hermanos, no son destrezas de ellos, o incluso no es algo que ya se ganaron por méritos. Usted no se tiene que formar en ningún lugar por si quiere, mira, es que yo quiero un don de profecía. ¿Dónde me tengo que formar, Señor? Señor, ¿qué tengo que hacer para tener el don de profecía? Padre, oye, ¿qué tengo que hacer para poder tener el don de lenguas? Incluso es hasta un tema que se va a abordar en la carta a los Corintios. Oye, Padre, ¿qué puedo hacer para poder obtener el don de sabiduría? No, son dones que Dios da con base en su gracia y se los otorga a quien Él quiere. Yo no me lo he ganado, no es algo que incluso yo merezca. Él en su gracia me lo quiso dar. Por eso es donde nosotros vemos la gracia de Dios expresada dentro de la misma iglesia. Y no es algo que yo me gane, pero sí es algo que yo tengo que reconocer. Y si es algo que yo tengo que reconocer y que es por gracia de Dios, los dones que yo tengo no son para jactarme, los dones que yo tengo son un reconocimiento de la gracia de Dios en mí que sirve para bendición de la misma iglesia. Por eso no hacemos dinero con los dones espirituales. No hacemos dinero ni el objetivo es enriquecernos con lo que Dios nos ha proporcionado a cada uno. Es algo de lo que uno dice, bueno, ¿por qué esos cuates, esos usureros del evangelio en la actualidad, si Dios les ha dado el don de sanidad, ¿por qué cobran? O sea, ¿por qué? Si es un don espiritual, primeramente para beneficio de la iglesia. Sana a los de tu iglesia. Obviamente algunos de nosotros creemos en la cuestión del cesacionismo. Creemos algunos que Dios sigue sanando en la actualidad, pero no por medio de una persona, sino únicamente por medio de su poder. Pero fíjese, en esto, pues no son para enriquecernos. Si alguno de esos usureros del evangelio dice tener el don de sanidad, oye, compa, ejércelo en tu iglesia. Ejércelo, incluso ve a los hospitales de tu nación, ve a los hospitales de tu ciudad y ahí ejerce ese don de sanidad porque no es para enriquecerte tú. La iglesia en Corinto, como toda congregación, es rica en bendiciones espirituales que Dios ha proporcionado en Cristo. Aquí el problema no es si la iglesia es bendecida o no. Aquí no es si los miembros de la iglesia tienen dones o no tienen, porque todos tienen. Aquí más bien la pregunta sería, ¿qué tanto aprovecha la iglesia los recursos divinos? ¿De qué tanto depende la iglesia de los recursos divinos? Hace mucho tiempo escuchábamos comentarios, es que la iglesita, es que somos una iglesia pequeña, es que no somos muchos. Hermano, ¿a quién le debería importar el tamaño de la iglesia? Se puede seguir compartiendo si la iglesia tiene 10 miembros o si la iglesia son 100 personas o siguen siendo 300 personas o se multiplica. La iglesia puede compartir y puede ejercer lo que Dios le ha mandado hacer independientemente de la cantidad de miembros. Pero el detalle es de que muchas veces nos preocupa el número porque ponemos la vista en otras cosas. Es que como somos pocos miembros, no podemos contar para esto. Es que como somos pocos miembros, no hay dinero para esto. Es que como somos pocos miembros, no tenemos lujos para poder tener ciertas cosas. Hermano, ¿eso dónde dice que es lo principal en la iglesia? Eso donde nos dice que es lo fundamental. Por eso la semana pasada, de la manera en la que me introduje con las cuestiones de iglesias de franquicia, mucha gente se va sobre eso, porque pues es que como ya hay billete, allá hay recursos, allá hay ciertas cosas que se pueden ejercer, es más cómodo llegar a un lugar donde todo está hecho. Pero nos olvidamos de que Dios nos ha dotado de capacidades para no llegar a un lugar donde todo esté hecho. Dios nos ha mandado a un lugar donde nosotros podemos también hacer por medio de su poder, que ya es diferente. Y se ha perdido eso. Se ha perdido eso. Es cómodo llegar a un lugar donde ya está todo establecido, donde yo llego como consumidor. Y no a un lugar donde yo puedo ser alimentado con la palabra
para que con base en eso también Dios me use como su siervo. Pablo es específico en relación a los dones espirituales con los que los corintios habían sido bendecidos y que tienen su origen primeramente en la gracia de Dios. Hermano, todos hemos sido dotados por la gracia de Dios. Pedro nos habla de la multiforme gracia de Dios, que quiere decir de que una forma en la que Dios expresa su gracia es que a cada uno de nosotros nos ha dotado de diferentes cosas. Aquí, específicamente la iglesia en Corinto, Pablo menciona, han sido bendecidos en toda palabra. Y esto posiblemente quiere decir en toda palabra y en toda ciencia, de que se refiere a la capacidad que ellos tenían para poder expresar su conocimiento. Una característica en Corinto por estar dominados por toda la influencia griega, por estar dentro del mundo helenista, donde mucha gente desarrollaba esa capacidad para poder discutir, para poder establecer ideas, que ahorita es algo maravilloso con lo que vamos a cerrar. Pero ellos tenían una capacidad, pues mira, aquí están los que creen en el Dios tal, aquí están los que creen en el Dios tal, y nosotros como parte de la iglesia en Corinto, pues hemos aprendido a expresar nuestro conocimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues fácilmente podemos refutar ideas con cualquier persona. Ustedes han sido bendecidos en toda palabra, pero también con conocimiento. Oiga, qué padre, ¿no? Tener conocimiento, pero también tener la manera de expresarlo. Y eso es un regalote, eso es una bendición. Hay gente que tiene conocimiento, pero que no sabe expresarlo. ¿A cuántos de nosotros en la escuela tuvimos maestros con doctorados, con muchos grados académicos, pero a la hora de expresarlo, híjole, este profe es bien bueno en lo que hace y tiene muchísimas credenciales, pero para enseñar, para expresar, como que no es la persona más capacitada? ¿Y de qué serviría que una persona sepa y tenga esa habilidad de explicar, pero no tenga el conocimiento? Pues, ¿qué va a explicar? En el caso de la iglesia en Corinto, han sido capacitados, han sido dados, bendecidos en toda palabra y en toda ciencia. Una característica que valoraban en ese momento. Pero Pablo no censura el conocimiento. Pablo no censura la capacidad que ellos tenían para hablar. Al contrario, lo reconoce. En algunas partes dice, ay, sí, es que ahí sí, yo no sé mucho, pero lo que sé practico. Y de que, pues, qué gacho no saber, oye, qué triste. Debemos de conocer, pero obviamente debemos de practicar. ¿Cuál era el problema en Corinto? Conocían, explicaban, pero no practicaban. La gracia de Dios y los dones espirituales que han recibido tienen como fundamento el Evangelio de Cristo, que es algo que también Pablo menciona en estos versículos. Por gracia también nosotros hemos recibido el Evangelio. ¿Alguien le cobró a usted por recibir el Evangelio? ¿Usted pagó por recibir el Evangelio? ¿Usted paga por recibir el Evangelio? Por supuesto que no. Pero lo importante es que no hay iglesia sin Evangelio. No hay iglesia sin Evangelio. No hay creyentes sin Evangelio. No puede haber cristianos sin Evangelio. Entonces, ¿cómo la gracia de Dios puede ser derramada en una iglesia? ¿Cómo los dones espirituales pueden ser derramados en una iglesia de creyentes si en su momento no hubo evangelio? Tiene que haber evangelio. Tiene que haber evangelio para que haya iglesia. Tiene que haber evangelio para que haya creyentes. Y aquí es parte también de lo que está estableciendo Pablo, que ese evangelio de Cristo ha provocado un cambio de vida en los hermanos en Corinto, y es una forma en la que Pablo confirma que también recibieron el evangelio. Ha sido confirmado. Si ha sido confirmado que ustedes han recibido el evangelio. Y posteriormente, aunque veamos todas las problemáticas que estaban viviendo y experimentando en Corinto, uno puede decir, ¿cómo que han cambiado? ¿A poco sí cambiaron? Sí, está haciendo una carta a una iglesia, pero no quiere decir de que todos los miembros estaban involucrados en las mismas problemáticas. Expresiones de que han sido confirmados las podemos ver en Romanos 1:21, en Filipenses 1:7, en Colosenses 2:7, que aquí Pablo expresa esa confirmación entre las mismas iglesias. Y qué maravilla, ¿no? Que alguien pueda decir, en la iglesia, en Emanuel, el evangelio está siendo predicado, porque sí ha sido confirmado.
primeramente por Cristo en el testimonio de cada uno, pero también ha sido confirmado porque se observa a los miembros de la iglesia. En el versículo 7 vemos que el problema de la iglesia en Corinto no era una carencia de dones, sino más bien una carencia de madurez. Y ahí es donde radicaba parte del problema que se va a desarrollar y que vamos a explicar conforme vayamos avanzando. En mi práctica profesional, me ha tocado discutir con algunos padres de familia, platicar con algunos padres de familia, y que llegan a la oficina y dicen, es que mi hijo es muy inteligente. Mire, mi hijo esto, mi hijo lo otro, mi hijo aquí, a mi hijo ya nomás le falta que le hable la NASA, ¿verdad? O sea, ¿por qué no? O sea, maravilloso el conocimiento del hijo, súper inteligente el hijo. Y lo que generalmente le digo a los padres, cuando tengo esa oportunidad, ahorita no porque ya no trabajo en niveles más básicos, pero el comentario es que señora, señor, aquí no estamos discutiendo la inteligencia de su hijo. Aquí el problema no es la inteligencia de su hijo, no estoy hablando de las capacidades de su hijo, estoy hablando de la madurez de su hijo. Porque la madurez con inteligencia es una herramienta, pero la inteligencia con inmadurez es un arma. O sea, ahorita su hijo con su mucha inteligencia y con su mucha inmadurez, lo que está haciendo su hijo es autodestruirse. De nada sirve, ¿de qué sirve o de qué aprovecha la inteligencia cuando hay inmadurez? ¿De qué aprovecharía, de qué serviría una iglesia con muchos dones espirituales, pero sus miembros inmaduros espiritualmente? ¿A qué nos enfocamos nosotros con el enseñar la doctrina, con el hecho de enseñar la humillación hacia Cristo? Hermano, que maduremos en Cristo. ¿De qué sirve una iglesia llena de gente inmadura? Pues de traer problemas. Tenemos que madurar y el compromiso de cada creyente es madurar en Cristo. En esta parte principal de la carta es lo que vamos a ver. Pero a pesar de esa inmadurez, era una iglesia dotada de bendición espiritual que esperaba también la segunda venida de Cristo. Tenemos que entender también de que los dones espirituales no son el fin de la iglesia. Los dones espirituales son una manifestación de Dios en la iglesia para poder tener un futuro esperanzador. Es decir, mientras la iglesia está aquí, los dones son utilizados para bendecir a la iglesia, para que la iglesia crezca en conocimiento, para que la iglesia obviamente crezca en madurez mientras Cristo viene. La iglesia opera mientras Cristo viene. La iglesia trabaja mientras Cristo viene. Y esa es la esperanza. ¿Por qué explicamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué ejercemos las diferentes capacidades que Dios nos ha dado? Porque tenemos esperanza en que Dios haga algo, tenemos esperanza en que Dios llame gente para que cuando venga en su segunda venida, también nos lleve a nosotros con la gente en la que le estamos predicando. Por eso, los dones, y aunque los dones espirituales no son el fin de la iglesia, usted no es salvo para tener dones espirituales. Usted es salvo porque ha reconocido quién es Cristo. Usted es salvo porque se ha arrepentido de sus pecados. Usted es salvo porque sabe que necesita de Cristo, pero en medio de todo eso, Dios nos capacita. Dios nos da algo para que nosotros podamos ejercerlo. Y en ese ejercicio, mientras lo llevamos a la práctica, Cristo viene por nosotros. Ellos esperaban esta segunda venida de Cristo. Ejercían sus dones, pero aquí Pablo les está diciendo, es necesario que maduren. Es necesario que crezcan en el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu, la madurez, va a llegar a algún momento en el que va a poder más que cualquier capacidad. Hemos tenido maestros con los que hemos trabajado. Hemos tenido alumnos con los que también hemos trabajado, que sí, listísimos, súper inteligentes, con muchísimas capacidades. Pero cuando llegue el momento de llamarlos para una tarea especial, preferimos a un alumno menos capaz, pero con más madurez.
Porque la inmadurez en su momento va a causar estragos. La inmadurez en su momento va a meter en problemas no solamente a la persona, sino también al entorno en el que se encuentra. Por eso es importante el carácter, por eso es importante el desarrollo del carácter en cada creyente. Y aquí, en cuestión de madurez, hermano, todos necesitamos crecer en algo. Todos. Ahorita, de hecho, vamos a ver algunos, un rasgo de inmadurez, pero incluso hasta disfrazado de muchísima piedad. Pablo aquí no duda de la fidelidad de Dios. Ha enfatizado que Dios es quien llama y Dios es quien preserva a su iglesia. Vemos la fidelidad de Dios en el llamamiento de Dios hacia la iglesia. Y vemos la fidelidad de Dios también en la comunión que el creyente puede tener con Cristo. Esa comunión con Dios es una demostración de que de que tenemos que permanecer y pertenecemos a Él hasta que Cristo venga. Ahorita el creyente es importante que tengamos comunión con Él. Por eso le he comentado, y usted me ha escuchado la frase, de que la eternidad para muchos va a ser un problema. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? Convivir con nuestro Dios. Híjole, pues no nos gusta convivir diariamente con Él. Pues qué caso tiene estar en el cielo si en el cielo no está la persona con la que vas a convivir eternamente. Por eso para algunos el infierno se les hace atractivo, ¿verdad? Dicen la ridícula frase esa de que, no, pues en el infierno van a estar mis compas. Sí, lo que no sabes es, o sea, sí van a estar, o sea, a lo mejor sí van a estar, lo más seguro es que sí van a estar, si no se arrepienten como el ladrón en la cruz. Pero ¿de qué sirve si no van a tener la oportunidad de convivir como conviven ahorita? Sí van a estar, pero todos van a sufrir eternamente. ¿Qué caso tiene estar en el cielo con Dios si no convivimos con Él desde ahorita? Comunión es una palabra en griego que lleva implícito el significado de compartir. La palabra implica compartir, por eso en algunas iglesias, cuando se habla de comunión o de algo común, se le pone el ministerio de coinonía, que son los encargados de del ambiente, de la comunión, pero también se trata de que los hermanos puedan compartir con otros. ¿Qué compartimos con Cristo? ¿Qué comparte el creyente con Cristo? Primero hay que entender de que para compartir con Cristo no es el hecho de que, toma Dios, te doy de mis papitas. ¿Qué compartimos con Cristo? La vida. Porque primero tenemos que establecer que no hay nada que nosotros tengamos que Cristo necesite. Pero ¿qué podemos compartir? Lo que Él quiere de nosotros. Podemos compartir la vida, lo que implica compartir tiempo, lo que implica entregarnos a Él. Y en ese compartir con Cristo, ¿qué compartimos con nuestros demás hermanos? Lo que nosotros tenemos. Ahí sí, ¿qué puedo compartir con ustedes? Dones espirituales, bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Podemos compartir tiempo, podemos compartir gusto, podemos compartir aficiones, muchísimas cosas. Esa comunión es una pequeña demostración de lo que haremos en la eternidad. Por eso debemos de estar seguros de estar conviviendo con Él, de compartir con Él hasta que Cristo venga. Y en esta parte, a partir del versículo 17 hasta el capítulo, a partir del versículo 10 hasta el capítulo 4, versículo 21, Pablo va a confrontar a la iglesia por los problemas que manifestaron los mensajeros, que aquí también lo dicen en uno de los versículos. Los primeros 4 capítulos están dedicados a uno de los problemas más severos de la iglesia en Corinto, que también es uno de los problemas más severos de la iglesia en la actualidad: las disensiones, las separaciones, las divisiones. Y Pablo no pierde tiempo. El saludo, el agradecimiento, y empieza a hablar del problema de una manera directa. Y aquí Pablo no se dirige a los subgrupos de la iglesia, que aquí los vamos a observar. Aquí se dirige a toda la iglesia en general. Y hermanos, hay que entender que las divisiones en la iglesia es algo preocupante. Es algo en lo que no debemos de dar oportunidad. Pablo le da tanta importancia a este tema que hablará de ellos en estos primeros capítulos de la carta.
Y tenemos que entender lo que vamos a ver en los versículos del 10 al 16. En la segunda enseñanza es: el cuerpo de Cristo no debe estar dividido. No hay razones para que el cuerpo de Cristo esté dividido. Versículos del 10 al 16. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, ahí están los subgrupos: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De las demás, no sé si he bautizado a algún otro. Estefanas, acento en la E. La división es fraccionar o separar algo en diferentes porciones. Fraccionar, quebrantar, dividir. Es difícil mencionar algo que no se divida sin ocasionar conflicto. Es difícil mencionar algo que no se divida sin ocasionar conflicto. Hay una gran diferencia cuando hablamos, ¿y qué me dice de la división celular? Una célula que se divide, sí, pero eso no es división, es multiplicación. Porque hacen una separación para que el organismo siga creciendo y se siga manteniendo saludable. Hay una gran diferencia entre en la división y la multiplicación, porque obviamente lo vemos, el objetivo de la multiplicación es generar más. ¿Cuál es el objetivo de la división? Generar menos, fragmentar. Y por eso le comento, es difícil mencionar algo que se divida sin ocasionar conflicto. Hasta la partícula más pequeña, el átomo, al ser fraccionado, ocasiona un gran desastre. Que de ahí viene la bomba atómica, por separar el núcleo del átomo. ¿Qué divide las familias? ¿Qué divide los grupos? Por eso me introduje de esa manera, porque es natural que haya subgrupos. Lo que no es natural es que entre los mismos subgrupos no haya un acuerdo para poder seguir trabajando. Pablo, en la carta a los Efesios, pone como ejemplo el cuerpo humano, de que somos un cuerpo. Y usted que conoce su cuerpo, o que conocemos parte de la anatomía del cuerpo humano, el cuerpo tiene diferentes sistemas. Está el sistema respiratorio o el aparato respiratorio. Está el aparato digestivo. Está el aparato reproductor. Está el sistema nervioso central. Cada uno tiene diferentes funciones, cada uno tiene diferentes órganos, pero el objetivo de cada uno es que el cuerpo siga funcionando. Ese es el objetivo. Y todo lo que el cuerpo hace concuerda perfectamente con lo que el sistema nervioso central o con lo que el cerebro está mandando decir. Ahorita yo estoy explicando una predicación y no solamente lo que estoy hablando, lo que estoy leyendo concuerda con eso. Estoy utilizando mis manos, estoy utilizando mi vista para dirigirme a ustedes, estoy utilizando mi vista para leer los apuntes, estoy utilizando el habla para poder modular la voz y para poder expresar. Todo está enfocado en hacer una misma cosa. Por eso el hecho de dividir es tan delicado, porque entonces estaríamos hablando de que una parte, ya sea un órgano o ya sea un sistema, mencionándolo como subgrupo, no está con la intención de cumplir el objetivo principal. Imagínese una iglesia dividida de tal manera de que haya personas, parte que no quieran obtener
el beneficio, la bendición de cumplir con el propósito de Dios. Por eso, las divisiones son algo serio. ¿Qué divide a las familias? ¿Qué divide a los grupos? La incapacidad de poder tomar acuerdos. ¿Y por qué hay incapacidad de poder tomar acuerdos? ¿O por causa de orgullo o por inmadurez? Es la incapacidad para poder tomar acuerdos. Las divisiones no solo manifiestan diferentes opiniones siempre va a haber. Las divisiones manifiestan orgullo e inmadurez para reconocer un error o simplemente para poder aceptar una idea. He mencionado un libro que leí hace mucho tiempo cuando estaba en el instituto, que una iglesia, ejemplos de que una iglesia se divide por el color de la alfombra. Unos la querían, no sé el color, ¿verdad? Unos la querían roja como la sangre de Cristo, otros la querían azul para sentir que estaban en el cielo pisando nubes. Una iglesia que se divide porque unos querían elevador para las plantas más altas y otros que tenían escaleras eléctricas. Y en ese momento pensaba, pues si tienen el dinero para eso, suban, pongan rampitas, suban. Y lo que cueste de más la escalera eléctrica o el elevador, mándenlo a las misiones. Imagínense, hermano, ¿es esencial el color de la alfombra para que la iglesia opere? No. O sea que en una cuestión simple, hermanos, que fulano de tal y sutano de tal escojan el color de la alfombra. Y nos evitamos de broncas y nos enfocamos en lo principal. Vamos a venir aquí a aprender el Evangelio, a que se predique el Evangelio y a que Cristo sea el que siga viviendo en cada uno de nosotros. Pero no, yo quiero esto, ay no, yo quiero lo otro, ay es que no estoy de acuerdo. Hermano, tenemos que entender de que hay muchas cosas en las que podemos ceder sin que la tarea y el propósito de la iglesia se comprometan. ¿Y por qué hay divisiones? Precisamente por orgullo y por inmadurez, porque decimos, es que yo no estoy de acuerdo. Bueno, no estás de acuerdo o ¿por qué? Simplemente porque no me gusta. Ok, ¿puedes ceder? ¿Puedes ceder? ¿Va a pasar algo si cedes? Si estamos hablando de cuestiones que no son doctrinales. O sea, hay cuestiones en las que si usted me dice, Jesucristo no es Dios, ay caray. ¿Sabes qué? Si tú no crees que Jesucristo es Dios, créeme que no puedes estar en el liderazgo. Si tú crees que Jesucristo no es Dios, no puedes ser parte de la membresía de la iglesia. Eres bienvenido cuando quieras. Puedes comer con nosotros, puedes disfrutar de lo que la iglesia ofrece, pero no puedes ser parte de. Hay cosas en las que no hay vuelta de hoja. Hay cosas en las que es sencillo. Y sería hasta más simple ceder. Por eso las divisiones, que opiniones diferentes siempre va a haber, las divisiones son ocasionadas por orgullo e inmadurez. Y peor aún, porque hay gente madura pero orgullosa. Pero cuando la gente es inmadura y a la vez es orgullosa, es una combinación no muy agradable. Y así como la unidad tiene bendiciones, las divisiones también tienen consecuencias. Tanto las divisiones como la unidad son una manifestación de lo que hay en el corazón. Pablo comienza esta segunda sección diciendo, os ruego, os exhorto, una expresión que contrasta con todo lo dicho anteriormente. Al principio, agradezco a Dios por esto, agradezco a Dios porque tienen esto, qué bendición, la bendición de Dios que manifestada de esta manera, pero ahora os exhorto, un contraste. La exhortación entre creyentes, debemos de entender de que primeramente es una manifestación de amor fraternal. Exhortamos porque nos interesa la persona, o exhortamos porque nos interesa la iglesia. Más si en esta exhortación se hace en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir o qué implica? Os exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Qué implicaría hacer esta exhortación en el nombre del Señor Jesucristo? Es hacer ver que el mensaje que se dará se relaciona con lo que Cristo espera de la iglesia.
En el nombre del Señor es como si Cristo mismo lo estuviera haciendo. Y obviamente si se va a exhortar con ese nombre, en el nombre del Señor, es dando a entender a la iglesia que es algo que Cristo quiere. Pablo está exhortando a los corintios en el nombre de Cristo mismo. Y aquí estaba, lo que está haciendo Pablo es ser un portavoz de Cristo. Las palabras de Pablo tienen la intención de que la iglesia esté de acuerdo, de que la iglesia tenga la capacidad de poder llegar a estar de acuerdo. Y cuando habla de que habléis todos una misma cosa, no se está refiriendo a que todos veamos en la semana el mismo episodio de La Rosa de Guadalupe para que todos el domingo vengamos y hablamos de lo mismo. O como ahorita que llegamos, que todos estuvimos hablando, todos preguntamos de cómo le fue con la tormenta de arena, ¿verdad? Con el aironazo y con el terregal tremendo del día de ayer. No se refiere a esa misma cosa, sino que todos tengamos el objetivo de siempre hablar lo mismo. Podemos hablar siempre el Evangelio, podemos exhortarnos siempre, en medio de cualquier circunstancia. No, aquí Pablo tiene la intención de que la iglesia esté de acuerdo. No un acuerdo de palabras, sino de propósito. ¿Por qué hablamos lo que hablamos? No porque hablas, no lo que dices. ¿Por qué dices lo que dices? ¿Cuál es el fundamento de lo que nosotros decimos? ¿Cuál es el fundamento de que una persona comparta y el fundamento de que una persona no comparta? Hay una razón. Entonces aquí Pablo es precisamente eso. ¿Cuál es el propósito que ustedes tienen? O sea, hay disensiones porque ustedes no hablan una misma cosa. Hay divisiones porque ustedes no tienen un mismo propósito. Siempre que haya diferencias de propósito en la iglesia, hermano, corremos el peligro de que haya problemas. ¿Qué sucede? Algunos ven a la iglesia como algo donde me puedo satisfacer. Va a haber disensión con una persona que viene a la iglesia a que la palabra de Dios le sea predicada. Va a haber diferencia en cuanto al tiempo de predicación, va a haber diferencia en cuanto al tema de predicación, porque el enfoque es diferente. Y aquí la palabra que usa Pablo tiene ese significado de lo que le mencionaba ahorita, desgarro. No está hablando de una ruptura total. Enfatiza que hay oportunidad para unirse nuevamente. Si usted se le desgarra la ropa, no está diciendo se me deshizo totalmente, se me separó. No, quiere decir de que al haber una fisura, usted puede volver a unir, pero también corre el peligro de que haya una separación. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo les está diciendo en esta situación, Corinto, iglesia en Corinto, fíjense en lo que hay para unir, no en lo que hay para dividirse. ¿Qué los puede unir? Pero ustedes están viendo en qué dividirse por su inmadurez y por su orgullo y porque no tienen el mismo propósito. Se cree que los miembros habían formado grupos diferentes, le digo, lo cual es normal en cada grupo. La diferencia era el propósito y los motivos que provocaba roces entre los mismos grupos. Estos roces provocaban antipatía o impedían unidad. Aquí Pablo está mencionando que esos desgarros tenían que ver con el liderazgo de Pablo, con el liderazgo de Apolos. Ay, no, que ahí está uno de Apolos, ay, no, y yo soy de Cefas. ¿A quién va a predicar este domingo? Va a predicar Apolos, ay, no, entonces no voy, porque no me gusta. ¿Quién va a dirigir esto? Ay, no, entonces no voy. Hermano, ¿y eso qué? Si Cristo es predicado. Si Cristo es predicado, o sea, no hay razón para ocasionar una división por esto. Y esto es algo que sí es importante, le digo, enfatizarlo, porque no hay que confundir nuestros gustos. Hermano, mis gustos no son esenciales para la iglesia. Mis gustos no son esenciales para la iglesia. Ahorita que estamos aquí construyendo y ahorita que hablábamos de la pintura, unos podemos decir, se va a pintar así, se va a pintar así.
hermano, mi gusto, mi gusto de color no es esencial para la iglesia. Mi gusto musical no es esencial para la iglesia, siempre y cuando la alabanza sea cristocéntrica. Mi gusto en cuanto a voz, mi gusto en cuanto a no es esencial para la iglesia. ¿A qué me tengo que ir? A lo principal, al propósito de la iglesia. Debemos de tener cuidado porque corremos el riesgo de justificar nuestros gustos con la voluntad de Dios. Y se han llegado a tomar discusiones de que qué música alaba más a Dios. Pues como decir qué personalidad alaba más a Dios. ¿Cuál sería? Y muchas veces corremos el riesgo de que en gustos musicales dejamos el significado o el sentido de lo que la canción está hablando, haciendo separaciones o haciendo divisiones. Aquí estamos hablando de un desacuerdo que estaba teniendo la iglesia. Y a pesar de ese desgarro, fíjese, seguía siendo una sola iglesia, tenía un ministerio que cumplir, pero lo triste es de que tenía un propósito, un ministerio y un propósito truncado, corriendo el riesgo de una separación. Entiendo que en las iglesias puede haber diferencias de opinión en cuanto a gustos, formas, costumbres, que hay subgrupos o subdivisiones naturales ocasionadas por necesidades y características diferentes. Sin embargo, no hay justificación para una separación de la iglesia. No hay justificación para una ruptura en las relaciones interpersonales. Pablo, en la siguiente carta, va a hablar del ministerio de la reconciliación. Si por medio de Cristo fuimos reconciliados con Dios, que era una relación naturalmente irreconciliable, lo digo naturalmente, irreconciliable, y si por medio de Cristo esa relación puede estar en paz, nosotros podemos estar en paz con Dios, esa relación no se puede llevar al ámbito personal, interpersonal. Por supuesto que sí. Pero muchas veces no queremos reconocer eso. Y tratamos de justificar ciertas cosas. Hace mucho tiempo hablaba con algunas personas y decían, es que Dios nos está diciendo que nos vayamos de iglesia. Y mi pregunta fue, ¿y Dios no te ha dicho que te sometieras? ¿El sometimiento es bíblico? Sí, pero tratamos de justificar bíblicamente nuestro gusto. Y ese es el peligro que todo ser humano corre. Ese es el peligro también que todo creyente corremos. Pero hermano, la verdad, suena muy tajante, pero no hay una justificación para una separación. No hay una justificación para una ruptura de relaciones interpersonales. Usted puede decir, híjole, es que estoy ahorita tratando de tomar una decisión de que si salgo de iglesia o no salgo de iglesia. Bueno, ¿cuáles son las razones? Porque si usted puede decir, es que yo me salgo de una iglesia porque en esta iglesia no se está predicando el evangelio, sálgase corriendo de ahí. Ahí sí, justificación, separación, justificable. Si ese lugar no honra a Dios, si en ese lugar no se está predicando el evangelio, si en ese lugar no se está adorando a Dios, se está adorando al hombre, no se está predicando la palabra, salga corriendo. Esa no es una división, es una preservación de su vida. Pero en otras cuestiones, si la iglesia tiene su identidad en Cristo, si Cristo guía y da propósito a su iglesia, la iglesia no puede ni debe estar desgarrada. Pero ahí es donde cada miembro tiene la responsabilidad de estar en comunión con Dios. Cada miembro. Y primeramente con Dios. Únicamente como dato mencionado, en el versículo 11 se menciona la fuente de la información referente a las disensiones, los de Cloé. No se sabe nada respecto a esta mujer, posiblemente una mujer adinerada, porque da a entender o se da a entender de que tiene sirvientes en su casa. Los de Cloé, siervos de ella, que no estarían volviendo a Corinto, o no se sabe si eran de Corinto o de Éfeso, porque recuerden que cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, estaba en Éfeso. Los desgarros, ¿por qué eran ocasionados? Por lealtad a diferentes personas.
Parece que un grupo estaba de acuerdo con el liderazgo de Pablo, otro con el liderazgo de Apolo, o otro con el liderazgo y otro con el liderazgo de Pedro, para hablar o hacer relación a Cefas. Puede que otro decía, yo soy de Cristo, o que otro diga, yo soy de Cristo. Cada grupo, y podemos entender también que eso puede ser en ciertas ocasiones natural, que haya una inclinación hacia las características de liderazgo. Pablo posiblemente era seguido por ser quien había llevado el evangelio a Corinto. Aún así serían exhortados de la misma manera que los demás. Se dice que, o se cree, que el partido de Cefas o de Pedro era porque Pedro hacía énfasis sobre la ley. El partido de Apolos recalcaría la sabiduría, el de Pablo se centraría en las enseñanzas. Y algunos dicen que posiblemente los que dicen yo sigo a Cristo estarían como siguiendo sus tendencias que iban con la corriente en Corinto y a la vez corrientes así más espiritualoides. Entonces cada uno se quería inclinar hacia cierta cuestión, hacia cierto aspecto de lo que más enfocaba la predicación de ellos o las enseñanzas. Pero aquí Pablo condena ese partidismo dentro de la iglesia, porque no es la persona la que está al frente. El objetivo es que Cristo sea predicado. Pablo más adelante dirá, vosotros sois de Cristo, cuando siga hablando de esta división en el capítulo 3, pero acabando con cualquier base aquí para el desgarro, el seguir el carisma es peligroso, el seguir o identificarme con alguien por algo es peligroso, porque siempre va a haber el riesgo de romper la unidad en la iglesia. Se cree que Pedro, junto con su esposa, hicieran una visita a Corinto, hayan hecho una visita a Corinto, cuando se llegó el punto de que, mira, pues es que yo estoy de acuerdo con Pedro. A mí me gustaría más que Pedro estuviera aquí al frente. Apolos, ignoramos su teología, pero probablemente se haría presente en Corinto también en alguna ocasión. Y al hablar de los que son de Cristo, este grupo para mí es el más peligroso, porque sucede incluso en la actualidad, de que posiblemente sean personas orgullosas que no se identificaban con nadie. El decir yo sigo a Cristo es el pretexto perfecto para aparentar santidad sin sometimiento. Así hay personas, espero y no conozca ninguno. No, es que yo sigo a Cristo. Yo no tengo ningún pastor terrenal. Mi pastor es Cristo. Y para algunos, wow, qué espiritual, no, hombre, renegado de primera. No se quiere someter a ninguna autoridad. No quiere aceptar la autoridad de nadie. Por eso le digo, pretexto perfecto para aparentar santidad sin sometimiento. Una rebeldía disfrazada de piedad. Así como en ocasiones una ignorancia reflejada también con cierta piedad. ¿Tú de qué doctrina, hacia qué doctrina te inclinas? No, es que yo no me inclino hacia ninguna doctrina. Yo sigo a Cristo. Y este cuate no sabe nada. Así, nada. Este tipo de desgarros, como en cualquier época, nos conduce a cambiar a Cristo por los líderes, corriendo el riesgo de comprometernos perdiendo de vista el propósito de la iglesia. Y entiendo, porque si ustedes me dicen, pastor, si usted no fuera pastor, ¿a qué iglesia iría? Yo primeramente me inclinaría por si la persona a cargo está predicando un evangelio bíblico. Porque carisma, hermano, conozco a tantos amigos, tengo tantos amigos pastores carismáticos que los puedo seguir por su carisma. Pero yo puedo decir, no quiero que él sea mi líder. Por carisma sí, por carisma sí, por cuestión de que cae bien, de que es agradable, sí, y pues así que usted diga, pues carisma, así que yo tenga, qué bárbaro, qué bruto, pues no. O sea, ya cuando uno aprende ya cuando uno dice me caes bien, es cuando ya me conoce, no a primera instancia. Bueno, también dice me cae mal cuando ya me conoce, pero así a primera instancia, carismático, agradable, pues
pues no, ¿verdad? Pero aquí lo importante es eso, entiendo que nos podemos afiliar a alguien por ciertas características, pero tenemos que entender de que lo principal va a ser la predicación del Evangelio, va a ser la madurez de la iglesia. Oiga, si usted tiene una persona, si usted conoce una persona que le está predicando bíblicamente, que lo está llevando a una madurez espiritual, no está siguiendo a la persona, está reconociendo que la persona está llevando a cabo la labor que Cristo le está mandando a hacer. Pero aquí el problema es de que ellos estaban desenfocando, Corinto se estaba desenfocando de la madurez en Cristo y se estaba yendo hacia los gustos interpersonales. Yo prefiero a Pablo, yo prefiero a Pedro, yo prefiero a Apolos. No, yo no prefiero a ninguno, yo prefiero a Cristo. Y por eso Pablo pregunta nuevamente, ¿está dividido Cristo? Es como si preguntáramos, oiga, ¿qué aparato, qué sistema dentro del cuerpo prefiere usted? No, yo prefiero el sistema respiratorio. Entonces usted no quiere el sistema digestivo. O le cambio la pregunta. Escoja un órgano para que le falle. O sea, creo que ninguno de loco va a escoger el corazón luego, ¿verdad? O los pulmones, o el hígado, o el páncreas. ¿Por qué pregunto esto, hermano? La verdad son preguntas tontas. O sea, son preguntas bien tontas. ¿Qué prefieres, el cerebro o el corazón? O sea, ¿quién quiere ser? ¿O el león del Mago de Oz o el hombre de hojalata, verdad? Casi. ¿Prefieres vivir sin corazón o sin cerebro? Hermano, todos son importantes. No es algo que podamos elegir tan fácilmente o algo que incluso tengamos que elegir. ¿Qué decimos? Es que yo quiero que me funcione todo. Pablo dice, ¿está dividido Cristo? No, por supuesto que no está dividido. Y en este caso el problema no era ni Pablo, ni era Apolos, ni era Cefas, ni era Cristo, sino la gente que toma partidismo de esto. Por eso Pablo refuerza ese desacuerdo de separación de la iglesia. Y esta pregunta condena las divisiones dentro de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia no se debe dividir ni se debe fragmentar bajo ningún pretexto. Cuando usted nace, cuando usted nació, obviamente yo sé que no lo recuerda, pero cuando usted nace, el objetivo de todos sus órganos son mantenerlo vivo. ¿O no? Cuando usted nace de nuevo, el objetivo de todo creyente es de que la iglesia siga operando hasta que Cristo venga. Pero algunos nos olvidamos de la operación de la iglesia y nos vamos al me gusta, quiero, me duele. No, hermano. Aquí lo que está haciendo Pablo es haciendo ver que el partidismo es una ridiculez. Y Pablo mismo lo dice. ¿Acaso Pablo fue crucificado? Entre mis amigos pastores mencionamos una frase, no decimos tu iglesia. O sea, yo para referirme yo no digo la iglesia de Ever. Yo le pregunto, oye Ever, allá en Peniel, no le digo allá en tu iglesia. Todo empezó porque en una ocasión estábamos platicando y luego allá en tu iglesia y luego, ¿a poco moriste por ella? No, o sea, yo no me crucifiqué por la iglesia. Por eso Pablo dice, es una ridiculez discutir por esas cosas. Eso lo único que está haciendo es reflejar su inmadurez. Pablo dice, incluso es ridículo que hayamos sido bautizados en el nombre de Pablo. Y por eso menciona, qué bueno que de ahí nomás bauticé a poquitos, si no ahí andarían diciendo y diciendo. En los ritos paganos, el sacerdote que oficiaba el bautismo era aceptado como el padre de la persona que se bautizaba. Y se piensa que esa práctica llegó a introducirse en la iglesia en Corinto. Oiga, hermano, es como si yo cuando me preguntaran aquí, oiga, pastor, ¿y a usted quién lo bautizó? No, yo puedo decir con orgullo, a mí me bautizó Gilberto Gutiérrez Lucero. Ay,
O sea, ¿qué tiene de poderoso el bautismo del Paz Gilberto? Fíjese lo curioso. Yo recuerdo que cuando el pastor me bautizó, cuando yo fui adolescente, y recuerdo que antes de que el pastor nos bautizara, él anunció que se iba ya a ir a pastorear la iglesia en la que sigue pastoreando en la actualidad, la iglesia Oreb de México. El hermano ya tiene 20 y tantos años pastoreando allá. Un hermano muy querido por la congregación en su momento, muy, muy querido. Entonces, como era también muy querido por los padres, ¿qué hicieron algunos papás? Ya se va el pastor que te bautice. Entonces, como unos padres querían que Gilberto los bautizara, algunos chavos de mi edad fueron obligados a ser bautizados. Ándale, para que te bautice el pastor Gilberto. O sea, como si el bautismo de Gilberto valiera más que cualquier otro bautismo. Haga de cuenta que es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. O sea, mi bautismo, ¿qué? O sea, que yo los haya bautizado, ¿qué? Ellos daban ese valor dependiendo de quién bautizara. Y Pablo rechaza cualquier práctica semejante porque el bautismo de Pablo no tiene cualidades salvadoras. El bautismo identifica a los creyentes con Cristo. El evangelio es de Cristo. Los dones son de Cristo y Cristo es el que confirma. Por eso Pablo está diciendo, ¿me puede tanto que tengan discusiones tan ridículas? La iglesia debe reconocer que está en Cristo. La iglesia debe reconocer que únicamente en Cristo puede estar unida. El cuerpo de Cristo obedece a la cabeza que es Cristo. Y así como todos sus órganos funcionan para que usted viva, todo creyente debe funcionar para que la iglesia continúe. Seguir a Cristo es la meta de la iglesia y obedecer a Cristo debe de ser su deleite. La iglesia, guiada por líderes que proporcionan divisiones, conduce a menospreciar la unidad en Cristo. Y el cristiano pertenece a Cristo y debe identificarse únicamente con Él. Ya en el versículo 15 y 16, ya únicamente Pablo rechaza la idea de bautizarse en nombre suyo y recuerda quiénes fueron bautizados por él. Dice a los de la casa de Estéfanas, que posiblemente Pablo tuviera un alto valor por esa familia, ya otros miembros. Pero lo importante, hermano, y el punto principal aquí, el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Y si hay algo que llegara en un momento a tratar de provocar una división, lo primero que tiene que hacer el creyente es examinar su corazón. ¿Por qué me puede esto? Y pedirle a Dios, Señor, examina mi corazón. Examina qué es lo que está pasando, por qué esto me está pudiendo, por qué estoy poniendo esto en algo principal. ¿Por qué si se está predicando tu evangelio? ¿Por qué si se lleva a crecer en madurez? ¿Por qué estoy dejando lo principal a un lado? Y estoy permitiendo que en mi corazón crezcan cosas que no deben de crecer. Y por último, versículo 17. El llamado a predicar el evangelio. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El llamado de Pablo no fue para que bautizara, sino para que predicara. Por eso no es una cuestión de identificación con quién bautizó, que para algunos posiblemente también tenía que ver con eso. Es que si fue Apolo, si fue Pedro, ¿quién? Lo más importante para la iglesia es que la gente reciba el evangelio de Cristo. El bautismo, por importante que sea, es secundario. Incluso era algo que Pablo podía dejar en manos de otros. Eso lo vemos en Hechos capítulo 18, que deje con Silas y con Timoteo. Una advertencia de Pablo es el enfatizar o anteponer la sabiduría humana en la predicación, porque aquí no me envió Cristo a bautizar, pero me envió a predicar el evangelio, y no con sabiduría humana, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Y por qué hace esta exhortación? Porque la afiliación a Pablo, la afiliación a Apolos, a Cefas o Pedro y a Cristo tenía como base sabiduría humana. Tenía como base
gustos, tenía como base cuestiones meramente personales. ¿Y qué dice Pablo? Yo estoy llamado a predicar el Evangelio. No estoy llamado a hacer lo que me gusta. No estoy llamado a justificar lo que me gusta. Porque si voy a siempre sobresaltar lo que me gusta, voy a hacer vana la cruz de Cristo. Una advertencia de Pablo es enfatizar o anteponer esta sabiduría en la predicación y en cualquier cosa que tenga que ver con la iglesia. El cuidado de la sabiduría humana es que le damos más énfasis y poder a los argumentos en lugar de darlos al poder de Dios. Por eso le mencionaba ahorita, porque una iglesia se tiene que dividir por el color de la alfombra. Porque una iglesia se tiene que dividir por si se ponen bancas o si se ponen sillas. O sea, porque una iglesia se tiene que dividir por cosas secundarias. Pablo en la carta a los Romanos nos dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Y Pablo más adelante hablará sobre esto por cuestiones de argumentos. Si lo importante fuera argumentar, Dios llamaría a los mejores oradores a ser predicadores. Dios llamaría a gente que tiene una habilidad para responder, para predicar. Pero no necesariamente. No necesariamente. De hecho, yo se lo menciono, muchas de las cuestiones de poder platicar así en público tienen que ver con años, no precisamente con una cuestión de una capacidad. Porque si fuera la argumentación, la persona le daría más énfasis a su argumentación que al poder de Dios. La predicación de Pablo se resaltaba por su claridad. De hecho, Pablo, algo común en ese momento, era la destreza de la retórica. Personas que podían hacer argumentos y podían hacer preguntas y en ocasiones hacer dudar. Por decir los argumentos ahora de muchos grupos progresistas. ¿Estás de acuerdo con el aborto? No estoy de acuerdo con el aborto. Y luego empiezan a hacer una pregunta. A ver, supongamos que tienes una clínica de adopción ya con todos los embriones listos para ser fecundados. Y resulta que en esa clínica de adopción hay un niño de 2 años. Y la clínica se incendia. ¿A quién salvarías? Al niño. Entonces los embriones no son importantes. Es retórica, hermano. Es retórica. O sea, son cuestiones que uno también no necesita ser muy avispado, ¿verdad? O sea, no estar tan tarugo como para decir, pues salvo al chamaco. Pero son argumentos que se presentan en la actualidad. O sea, no es aborto, es interrupción del embarazo. Entonces el embarazo se puede interrumpir en cualquier etapa. En serio, sí. De hecho, la cesárea es interrupción del embarazo. Porque lo natural en el embarazo es que salga por donde tiene que salir. Pero al sacar al niño por otro lado, estás interrumpiendo el embarazo. Entonces, ¿eso está bien o está mal? O sea, hermano, son planteamientos. Aquí lo importante, y lo que está mencionando Pablo, es que lo importante no es el planteamiento. Porque el evangelio planteado como sea, muchas veces es el evangelio. Y obviamente planteado como sea me refiero a que el evangelio solamente hay una manera de plantearlo. Podemos auxiliarnos de diferentes cosas, pero el punto es llegar a que la persona se someta a Cristo. Y no podemos descuidar la predicación del evangelio por la sabiduría humana. La predicación es con claridad. Y Pablo rechazaba esta destreza. Somos llamados a predicar la palabra de Dios con claridad. Y si alguno pregunta en una ocasión, oiga pastor, ¿podemos predicar y puede haber un drama? Sí puede haber un drama, pero va a haber predicación. Y si en la predicación está el drama, va a haber drama y va a haber predicación. Porque, hermano, y si tenemos un culto de puros cantos, va a haber cantos y va a haber predicación. Porque resulta, hermano, nos ha sucedido. Hace tiempo me tocó acudir a un drama que el tema principal del drama era hacer ver que Cristo era el superhéroe mejor. Y Cristo no es un superhéroe. No es un superhéroe. Cristo es el Salvador.
se acabó. Y entonces el drama consistía en que entraba el Capitán América, entraba la Viuda Negra, entraba la Mujer Maravilla, entraba Superman, entraban todos los superhéroes habidos y por haber. Y resulta que el último entraba Cristo y le ponía una arrastrada a todos. ¿Qué cree que pasó al final de la predicación? Nadie peló al pobre chavo que se vistió como Jesús. Todo mundo se tomó fotos con el Capitán América, con el hombre, con el Iron Man y con la Viuda Negra y todo el mundo, ay, mira qué bonito y qué bonito. ¿Y el mensaje dónde quedó? Perdóneme, hermano, no hubo evangelio predicado. Hubo un mensaje disfrazado, emocionalista, sensacional de que Cristo es el superhéroe. Pero no hubo evangelio predicado. Y esos argumentos muchas veces nos podemos ir con ellos, con esa sabiduría humana, cuando la palabra de Dios debe ser predicada claramente. La expresión sabiduría de palabras es eso, que era valorado por los griegos. Y la forma de predicación no le debe de restar importancia al contenido del mensaje. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Hermanos en Corinto están descuidando lo esencial, que es la predicación clara del Evangelio, por sus gustos y por las cosas que a ustedes les atraen y por las afinidades que ustedes sienten hacia diferentes líderes. Conforme vayamos avanzando en el estudio de esta carta, Pablo seguirá teniendo advertencias claras, incluso enérgicas, y la iglesia debe descansar en que Cristo, en Cristo, en su gracia, la iglesia es salva, en que en la gracia de Dios, la iglesia ha sido dotada por dones espirituales. En la gracia de Dios, la iglesia tiene un propósito. En la gracia de Dios, a la iglesia se le ha confiado la predicación del evangelio, y todo esto es con el poder de Dios. Por eso, todo creyente debe estar enfocado en su comunión con Cristo. Y aunque Dios haya constituido personas capaces, con capacidades y dones espirituales para guiar a la iglesia, el objetivo de cada uno de nosotros es que cada uno de nosotros comprendamos de que en Cristo somos suficientes, de que en Cristo hay descanso y que cada uno de nosotros tengamos una obediencia a Él. Él mismo instituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, pastores y maestros para capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. Sí, Dios ha instituido gente, pero el objetivo de esa gente es llevar a cada uno de ustedes a esa suficiencia, al descanso y a la obediencia en Cristo. Cristo es la razón de la iglesia y Cristo es quien le da propósito a la iglesia. Su objetivo, hermano, es el descanso y la obediencia a Cristo.